Nuestra vida diaria, nuestro modo de pensar y de obrar están constantemente influenciados por trivialidades con apariencia de filosofemas. Escuchamos, por ejemplo, cosas como que el fuego no se puede apagar con el fuego o que no se debe combatir el mal con el mal. En casos como estos, generalmente somos víctimas inconscientes de la lógica del sentido común. Aceptamos pasivamente que el fuego no se puede apagar con el fuego o que no se debe combatir el mal con el mal. ¿Por qué? Porque confiamos ciegamente en nuestro sentido común, cuyo capital fundamental proviene ciertamente de conclusiones extraídas de la experiencia humana e incluso de nuestra propia experiencia. Pero se trata de conclusiones tan elementales como no meter el dedo en el fuego, seguir de preferencia la línea recta o no molestar a los perros bravos. En circunstancias extremadamente simples como esas, el sentido común resulta necesario y hasta suficiente. Por eso, puede ser una guía de confianza siempre y cuando no exceda los límites de su competencia, pero no bien excede sus límites naturales para intervenir en el terreno de generalizaciones más complejas, entonces el sentido común es básicamente impotente. Cuando, por poner un caso, el gobierno actual fundamenta su política pacificadora con cosas como aquella de que el fuego no se puede apagar con el fuego, vemos precisamente que el sentido común es impotente cuando no se trata de situaciones simples, sino de tomar decisiones de gran trascendencia social. Pero ¿por qué el sentido común fracasa estrepitosamente cuando se aplica en cuestiones complejas? Fracasa porque la lógica del sentido común se aferra a la abstracción o una cosa u otra, es decir, a la fórmula sí es sí y no es no, de donde resulta que el fuego es el fuego y que el mal es el mal, sí es sí, no es no, y punto. Pero cuando se juzgan los problemas sociales desde este punto de vista, se obtienen dictámenes abstractos, generales e insatisfactorios. La dialéctica materialista tiene, en cambio, una fórmula diametralmente opuesta, sí es no y no es sí. No se aferra a la abstracción o una cosa u otra, sino al plano de lo concreto. Desde el punto de vista de la dialéctica, un juicio definido solo puede emitirse sobre un hecho definido después de examinar todas las circunstancias de las cuales depende. Por ejemplo, ¿es nociva o beneficiosa la guerra? Si juzgamos este problema desde el punto de vista de la abstracción o una cosa u otra, sí es sí, no es no, llegaremos seguramente a la conclusión de que la guerra es un mal y que el mal nunca puede ser el bien. Pero si lo consideramos desde el punto de vista de la dialéctica, veremos enseguida que este es un problema abstracto sobre el cual no podemos responder de modo definido, puesto que a veces la guerra es perjudicial y a veces, quizá menos frecuentemente, es útil. Para contestar esta pregunta de forma decisiva es menester preguntar definidamente. Para empezar, es preciso saber de qué guerra se habla. No existe una realidad abstracta, la realidad es siempre concreta. Por lo mismo, la verdad siempre es concreta. Por tanto, la búsqueda de la verdad concreta constituye el rasgo diferencial del pensamiento dialéctico, la diferencia que existe entre el sí es no y el no es sí dialéctico y el pensamiento que se aferra a la fórmula sí es sí y no es no. Frasecitas como aquella de que el mal no se debe combatir con el mal parten justamente de la abstracción o una cosa u otra. En este caso se contraponen el mal absoluto con el bien también absoluto. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se sabe que la contraposición entre el bien y el mal, como todas las contraposiciones polares, no tiene validez absoluta más que para un terreno extremadamente limitado, y que cuando la aplicamos fuera de ese estrecho ámbito, la contraposición de mal y bien se hace relativa hasta el punto de que, si se intenta seguir aplicando como absolutamente válida fuera de aquel terreno, los dos polos de esa contraposición mutan en su contrario. El mal se hace bien y el bien se hace mal. Aún así, se ha replicado que el bien no es el mal, ni el mal el bien, y que si aplicamos aquí la lógica de la contradicción, terminaremos por confundir el bien y el mal, suprimiendo toda moralidad y abriendo con ello la puerta a que cada cual pueda hacer o dejar de hacer lo que se le pegue la gana. Pero la cuestión no es, desde luego, tan fácil de resolver. Si tan sencilla fuera, si todos supiéramos realmente lo que son el bien y el mal, no habría en primer lugar discusión sobre el bien y el mal. Y en segundo, ¿cómo es posible entonces que se quiera el mal y que todos, en toda circunstancia, no queramos solamente el bien? Vemos pues
que aquello de que el mal no se debe combatir con el mal denota una gran vulgaridad en el modo como trata la contradicción entre el bien y el mal. Esta antítesis, como aquellas otras de lo verdadero y lo falso, lo idéntico y lo distinto, lo necesario y lo fortuito, solo tiene un valor relativo. Las nociones de bien y mal han cambiado tanto de un pueblo a otro y de una época a otra que frecuentemente han llegado incluso a contradecirse. La lógica del sentido común nos impide, en suma, investigar el papel histórico que ha jugado la maldad moral. La maldad ha sido la forma en que ha tomado cuerpo la fuerza propulsora del desarrollo histórico. No por otra razón, Hegel escribió que cuando se dice que el hombre es bueno por naturaleza, se cree decir algo muy grande, pero se olvida que se dice algo mucho más grande cuando se afirma que el hombre es malo por naturaleza.